De los ríos que atraviesan la provincia de Guadalajara, el Tajo, sin duda, es el de más importancia. Es el río más largo de España y una parte importante de su curso se ubica en nuestras tierras, siendo probablemente la que presenta los paisajes más impresionantes de su recorrido. El nacimiento del Tajo se encuentra en la provincia de Teruel, en el paraje conocido como Fuente García, situado en los Montes Universales. Brota de un pequeño manantial y forma una laguna de donde parte el cauce del joven río. Junto al manantial se ha construido un monumento con una estatua que simboliza la personificación del río y los símbolos de las 3 provincias que lo acompañan en sus primeros kilómetros. Un toro y una estrella por la de Teruel, un caballero por la de Guadalajara y un cáliz por la de Cuenca. Uno de los primeros puentes sobre el Tajo se llama precisamente Puente de las 3 Provincias y se encuentra en el vértice que forman estas, cerca del pueblo turolense de Guadalaviar. Como otros ríos, el Tajo ha sido usado para delimitar los territorios de las provincias que baña. En esta zona de su nacimiento traza la frontera primero de Teruel y Cuenca y luego de Cuenca y Guadalajara. Una vez supera Peralejos de las Truchas, se adentra en esta última para un largo trayecto. Aquí, en la cascada del Molino de Arriba, en Peralejos de las Truchas, el Tajo sigue marcando la línea que separa las provincias de Cuenca y Guadalajara. Pero enseguida, tras superar el puente del Martinete, se interna ya en la provincia de Guadalajara para formar uno de los parques naturales más importantes de España. En abril del año 2000 se produce la declaración de Parque Natural de este espacio situado en el sistema ibérico. Está compuesto por una red de barrancos y cañones producidos por el Tajo y sus afluentes en el curso alto del río. El Parque Natural del Alto Tajo, con su orografía y su baja densidad de población, constituye una reserva de fauna y flora de gran riqueza. Una larga pista forestal acompaña al Tajo en su recorrido por el parque natural que lleva su nombre. A los cortados de piedra altísimos y verticales se une el espectáculo que el curso del río va creando para deleite de los visitantes. La pista que acompaña al Tajo transcurre entre bosques de pinos por los términos de Poveda de la Sierra y Peñalén. Junto al río atraviesa estrechos pasos entre las rocas que se elevan muy arriba formando agujas y cañones impresionantes. La laguna de Taravilla, situada 30 metros por encima del nivel del río, es un embalsamiento natural que solo en los años de mucha lluvia vierte sus aguas en el Tajo. El Salto de Poveda, sobre una poza verde esmeralda, aunque es de origen artificial, ofrece una espectacular cascada en estos primeros pasos del río por la provincia de Guadalajara. El mirador del Tajo es una atalaya privilegiada para observar estos tramos iniciales del río.
Tajo se calma un poco cuando llega al puente de San Pedro, en las cercanías de Zaorejas. Aquí una pequeña represa ha formado unas amplias pozas que constituyen una de las zonas de baño más populares del parque. El espectáculo del Alto Tajo se aprecia en todo su esplendor subiendo por la pista de Villar de Coveta, que se va elevando sobre el cañón principal y muestra una de sus curvas más pronunciadas. Los vecinos que vivían en el pueblo de Ocentejo en 1568 quedaron asombrados con el gran estrépito que se produjo durante una noche de temporal. Luego vieron que el cauce del río quedó seco durante varios días. Hoy, si visitamos la zona del hundido de Armayones, podemos apreciar los enormes bloques de piedra que causaron todo aquello y que yacen en el cauce del río 200 metros más abajo de su ubicación original. En el siglo XVI, una crecida del Tajo provocó el derrumbe de uno de estos cañones. Enormes rocas desprendidas cayeron sobre el cauce y formaron pozas y cascadas que han convertido esta parte del recorrido del Tajo en una de las más espectaculares. En las cercanías de Valtablado del Río nos encontramos con este enorme puente cuyo entorno es un remanso de tranquilidad infrecuente en el curso alto del Tajo. Desde aquí nos alejaremos de nuevo del río por la pista que lleva a Oter y a Carrascosa de Tajo, donde volveremos a encontrarlo para descubrir que los romanos ya habitaron estas tierras donde dejaron muchos restos de su fabulosa arquitectura. Preparamos hoy una receta típica de esta zona que ofrece una variedad importante de alimentos frescos y tradicionales.
El monasterio de Nuestra Señora de Óbila, cuyas ruinas visitaremos más adelante, se ubicó inicialmente en Murel, bajo el reinado de Alfonso VIII en el año 1181. Hoy en día, Murel es un despoblado, situado en este punto donde el Tajo se ve sujetado por este pequeño embalse. Entre las ruinas se puede apreciar los restos de este puente romano, que se cree llegó a tener 4 ojos y conectaba Carrascosa con Morillejo. Aquí detrás vemos los restos de lo que fue un importante monasterio cisterciense durante siglos. La mayoría de sus piedras y sillares fueron trasladados a Estados Unidos cuando el multimillonario William Randolph Hearst lo compró en 1931. Hoy esas venerables piedras de Santa María de Óbila se amontonan en el Golden Park de San Francisco. Un tajo ya más reposado traza una amplia curva que corta en dos el pueblo de Trillo. Dentro del casco urbano se produce la desembocadura del río Cifuentes en el propio Tajo, al que llega desde el norte, saltando en bonitas cascadas que llenan a Trillo de bellos rincones y frescos lugares para pasear. Cuando el Tajo se ve embalsado en el pantano de Entrepeñas, encontramos una serie de pueblos que con la inundación de estos terrenos se han convertido en espectaculares miradores sobre este gran lago. Desde la ermita de la Virgen de la Esperanza en Durón, las vistas se alargan por encima del agua muchos kilómetros, en un mágico paisaje. El pueblo de El Olivar se encuentra colgado sobre el pantano y en su casco urbano hay varios de estos miradores con magníficos balcones que se asoman a Entrepeñas. Alocén también goza de estupendas vistas sobre el embalse, lo que añade atractivo a este precioso pueblo de la Alcarria.
Esta es la presa de Entrepeñas, en las cercanías del pueblo de Sacedón. Sus muros se alzan 87 metros para detener las aguas del Tajo y llegar a embalsar hasta 835 hectómetros cúbicos. Se inauguró en 1958 y, unido a su vecino de Buendía, constituyen una de las reservas de agua más importantes de España. En el término municipal de Sayatón encontramos varias construcciones importantes. La presa que cierra el pantano de Bolarque, el inicio del canal del trasvase Tajo Segura y el castillo de Anguís. El embalse de Bolarque se encuentra en la desembocadura del río Guadiela, que viene de llenar el pantano de Buendía y se une al Tajo que sale de Entrepeñas. Algo más abajo está el pequeño embalse de Almoguera. Juntos, todos estos embalses son conocidos como el Mar de Castilla. En una pronunciada curva del Tajo aparece, pegado a su orilla izquierda, el pequeño municipio de Zorita de los Canes. En lo alto del pueblo, las ruinas de un antiguo castillo vigilan el paso del río. Esta fortaleza fue propiedad de los moros en sus inicios, luego de los reyes de Castilla, después de la Orden de Calatrava y más tarde de los duques de Pastrana, y por fin pasó a manos privadas. A finales del siglo pasado, los propietarios vendieron de forma simbólica el castillo al consistorio municipal, que es su actual dueño. El Tajo, prácticamente desde su nacimiento, ha sido aprovechado por los humanos asentados en sus orillas para conseguir energía y para regar sus cultivos. Aquí, en Zorita de los Canes, se pueden apreciar ambos usos, con la cercanía de la central nuclear José Cabrera y las fértiles tierras que rodean la villa. Muy cerca de Zorita de los Canes, río abajo, se encuentra el impresionante yacimiento arqueológico de Recópolis. Con sus impresionantes murallas, sus torres y sus bellas puertas que daban acceso al palacio interior, esta antigua ciudad visigoda constituye uno de los yacimientos arqueológicos más importantes en el estudio de ciudades de la Edad Media. Recópolis son los restos de una ciudad visigoda construida por Leovigildo en el año 578 en honor a su hijo Recaredo.
Conserva gran parte del palacio y de la basílica, y se puede visitar todo el año para conocer en su centro de interpretación toda la riqueza histórica de este enclave. Seguimos río abajo para conocer otro de estos pueblos cercanos al Tajo que tienen en su casco urbano las ruinas de un antiguo castillo. El de Almoguera data del siglo XII y su origen es árabe, igual que el nombre del pueblo. Fue destruido en el siglo XV y reconstruido posteriormente hasta mostrar su estado actual. Desde 1947, este pequeño embalse situado en el término de Almoguera se ha utilizado para complementar al de Bolarque y para controlar las crecidas del río. Con apenas 6 hectómetros cúbicos de capacidad, es el último de los embalses del Tajo en la provincia de Guadalajara. El blanco es el color dominante en el pueblo de Drieves. Enclavado en el sur de la provincia de Guadalajara, su término municipal alberga un reciente descubrimiento arqueológico de gran valor. En el término de Drieves nos encontramos con Caraca. Es un enclave de restos arqueológicos de una antigua ciudad que comenzó siendo íbera, pero fue conquistada por los romanos, que acabaron otorgándole todos los derechos de municipio. Floreció gracias a su enclave junto al Tajo y a la proximidad a la calzada que partía de Complutum hacia Segóbriga y Cartago Nova. Las ruinas de la antigua ermita de Nuestra Señora de la Muela, en Drieves, nos sirven para despedir al Tajo, que pocos kilómetros más abajo se adentrará en Madrid y seguirá su viaje hacia el oeste para acabar en Lisboa. Seguir los ríos que atraviesan las tierras de Guadalajara es una experiencia fascinante. Las aguas han ido trazando sus propios caminos y creando lugares de gran belleza alejados de poblaciones y carreteras, que solo hemos podido disfrutar pisando literalmente sus orillas. Hemos descubierto que todas las civilizaciones que han poblado la península desde la prehistoria se han asentado en sus riberas, estableciendo poblaciones y dejando su huella con importantes restos arqueológicos que ahora nos cuentan cómo era la vida de nuestros antepasados.
Nuestros ríos, creadores de vida y de historia, portadores de leyendas y testigos del paso del tiempo, nos han mostrado los rincones ocultos de la provincia de Guadalajara y nos han llevado a través de todos los paisajes que adornan nuestra tierra.